¿Qué pasó acá? Nos podemos hacer miles de preguntas con el nombre del programa. ¿Qué pasó en Paraguay? ¿Qué pasó con las vacunas? ¿Qué pasó con el COVID? ¿Con los gobiernos? ¿Con los 1.600 millones de dólares que sacaron de préstamo? En fin, si el programa se tratase de eso, se tendría que haber llamado ¿Qué carajos pasó acá? Pero mejor concentrémonos en la guerra de la Triple Alianza. Es largo el episodio de Ñembucú y toda la campaña de Humaitá, ¿verdad? Pero es que tantas cosas importantes pasaron aquí. Y está tan olvidado. Ojalá que esto sirva para que vos y tu familia visiten estos lugares. Eso sí, lleven repelente a bulto. Y si tienen una camioneta como la Furia Roja, mejor. Seguimos en el año 1866. En el capítulo pasado, por falta de tiempo, no pudimos meter este siguiente punto. Así que no se asusten si es que despedimos el programa en este bloque. Seguimos, pero con esto íbamos a cerrar el programa anterior. ¿Se entendió, verdad? O es tipo la conferencia de prensa de nuestros gobernantes. Bueno. Que guardan tu soledad ardieron en llamas y hoy Estamos cada vez más cerca del 22 de septiembre de 1866. La gran victoria paraguaya de Curupaytí. 10 días antes, el 12 de septiembre del 66, hubo un momento en esa guerra que se dijo se podía haber llegado a la paz, donde nuestro presidente y líder del ejército paraguayo se tenía que encontrar con el comandante del ejército aliado y presidente de la Argentina, López y Mitre. Bienvenidos a la entrevista de Yataití Corá. Estoy medio nervioso porque hay dos grandes personajes detrás nuestro y muy locos. Estamos tomando tereré ahí y ellos están discutiendo. Están tomando ellos coñac. Coñac. Sí. Estamos en Yataití Corá, ¿o cómo es? Yataití Corá. Sí, así mismo. ¿Qué pasó acá? Bueno, la verdad que esto era parte del sistema defensivo de los aliados. O sea, sus líneas estaban muy cerca de acá. Y llegó a haber una batalla, unos combates realmente, una batalla, ya por julio del año 1866, en donde combatieron argentinos contra paraguayos. Sí. Los paraguayos llegaban a hacerle retroceder hasta sus líneas, pero realmente tenían otro objetivo, que era entretenerles mientras se hacían las trincheras de Sauce Boquerón. De lo que ya habíamos hablado. Claro, lo que habíamos hablado. En el programa pasado. Sí. Pero lo más importante fue esta entrevista. Allá por septiembre del año 1866, cuando cayó Curuzú, López dijo: voy a tratar de hablar con los aliados para buscar una paz honrosa. Después de lo de Curuzú. Curuzú. Antes de Curupaytí. Sí, antes de Curupaytí. Mucha gente
muchos historiadores opinan que realmente López quería ganar tiempo para terminar las trincheras de Curupayté, que cuando eso estaban a medio hacer recién. Claro. Pero yo creo que también buscaba la paz. Paraguay estaba pasando ya problemas logísticos y de reclutamiento, porque su gran reclutamiento, que fue a fines del año 1869 y principios del año 1865, mucho se había perdido en la campaña de Corrientes Uruguayana, especialmente en Uruguayana. Que fue un fracaso total del ejército, como ya vimos. Sí, y también ya había ocurrido la desgracia de Tuyutí, donde Paraguay perdió entre muertos y heridos algo así como 13.000 hombres. O sea, ya estaba con un ejército cada vez más pequeño, sí, con menos armamento, y luego otra vez de la batalla de Curuzú, donde se nos volvió a aniquilar a todos. Sí, y había una gran posibilidad, porque hay que decir que si caía Curupayté, prácticamente caía Humaitá. Entonces había que arreglar esas trincheras en forma, y López buscó una entrevista de paz. López fue el que pidió con el comandante de las fuerzas aliadas, que en aquel entonces era Bartolomé Mitre. Entonces mandó un emisario para pedir la entrevista, se les concedió, y como esta era una zona más o menos, no te digo desmilitarizada, pero donde había un gran trecho entre ambos ejércitos, entonces se decidió hacer la reunión acá. Era tipo territorio neutro, guapo. Sí, fue todo muy cordial. La verdad que era parte del sistema defensivo de los aliados, pero no estaba ocupado completamente. Fue muy cordial la entrevista, en todos los sentidos. Hay un protocolo en el cual, un escrito en el cual se relata parte de lo que fue la entrevista, lo que pudieron escuchar sobre todo los que participaron, porque había tropas acá, argentinas y paraguayas, con mucha cordialidad. Entre ellos estuvieron hablando mientras ellos también compartían su coñac y conversaban. Hablaron de la paz. El problema era que Mitre quería que López se vaya, o sea, deje la presidencia, se le da un exilio de oro, probablemente en Europa, y Paraguay tenía que cumplir lo que decía el Tratado Secreto de la Triple Alianza, que ya vimos y era terrible. Era aberrante, sobre todo el tema de distribuirte territorialmente, también la cuestión de las deudas, o sea, era imposible de cumplimiento. O sea, en realidad lo que ocurrió, creo yo, Fabián, o sea, por lo que me estás diciendo, es Mitre vino y le dijo, mira, lo que hay en el Tratado de la Triple Alianza entre nosotros se va a cumplir a rajatabla, pero a vos te vamos a salvar y andate, ya en Europa, viví toda tu vida ya bien como rey. Y López le dijo no aceptó, porque yo creo que pasaba más por el tema del tratado. Aunque nunca vamos a saber, o sea, no vamos a ver si por ahí Mitre le decía, bueno, la única condición es que vos renuncies. Yo tampoco sé si iba a cumplir López, o sea, nunca vamos a saber eso. Pero no llegó a concretarse. De hecho, Mitre le dijo, yo voy a llevar tu condición, porque López le dijo, bueno, hasta acá llegamos, vamos a tratar de ver cómo podemos limar las asperezas de otra manera, busquemos un camino más diplomático, etc. Iba a llevar, Mitre llevó, y vos sabés que Mitre se enojó con los brasileros, casi hubo una situación tensa ahí. ¿Después de esto? Sí, porque Mitre de alguna manera habrá pensado, después habrá llegado a ese momento, habrá pensado, bueno, basta de guerra. La guerra a mí no me sirve de nada, porque Mitre era un tipo muy ambicioso y probablemente en serio la guerra no le servía de mucho. Él ya había logrado sus objetivos estratégicos al sacarle a Paraguay ahí, mostrar que Paraguay era el agresor. Él probablemente ya quería volver, ya no quería saber nada de estar viviendo por esta zona. Mitre ni ahí estaba con llegar a Asunción. No, aunque él en su arenga principal cuando empezó la guerra dijo que sí, pero ¿cómo no. era? En los campos. 3 días en los cuarteles, después eran los campos de batalla y un tiempo también para llegar a Asunción. Pero eran tiempos cortos que por supuesto no se cumplieron. Claro, no se cumplieron. No, pero Mitre al parecer ya se quería ir y los brasileños no. Los brasileños fueron los que se emperraron. Es más, Pedro II les prohibió a los militares brasileños que tengan cualquier contacto con López. Ningún oficial de alta jerarquía del ejército brasileño tenía que reunirse con López. Y bueno, ¿por qué? Y porque Pedro II y toda la diplomacia brasilera pensaba en serio que López tenía ideas expansionistas.
¿cómo puedes tener ideas expansionistas teniendo fusiles que se usaban a principios de ese siglo o cuando tenés un buque de guerra y tu enemigo tiene 40 buques de guerra? Entonces, La gran, voy entendiendo, la gran George W. Bush cuando dijo que Irak tenía armas de destrucción masiva bueno, y se fueron y no sí, había bueno, nada. había nada. Bueno, y algo así. Entonces, el que le declara la guerra a muerte realmente es Pedro II, o sea, a Brasil. Brasil. El que le declara. Los argentinos y los uruguayos, inclusive en algún momento, los uruguayos, de hecho, muy rápido dejaron de enviar contingentes y iban nutriendo sus fuerzas de prisioneros paraguayos, que también es aberrante, pero ya dejaron de lado la guerra. Su comandante también, cuando ocurre después lo de Curupaytí, un tiempo después también se manda a mudar a Uruguay y ya no viene más. Entonces, esta era una guerra que sobre todo a partir de 1868 ya va a ser únicamente y exclusivamente de Brasil. Impresionante. Bueno, Pero se buscó la paz y yo creo que de alguna manera estuvo cerca porque Mitre después demostró que tuvo por lo menos un poco de voluntad de que se llegue a esa paz y los brasileños no le dejaron. si se llegaba a la paz acá, en En esta parte, sí. este día. ¿Qué día fue la entrevista? Fue el 12 de septiembre del año 1866. 12 de septiembre. Sí. Si se Días llegaba... antes del Curupaytí. Días antes de Curupaytí. Si el 22 fue Curupaytí, Sí, 22 de 10 septiembre. días, sí. Si se llegaba a la paz acá, a tu parecer como historiador y todo eso, ¿vos decís que Paraguay iba a desaparecer o no? No, yo creo que no, porque Paraguay, uno de los motivos de la existencia de Paraguay tiene que ver, más adelante vamos a hablar de eso, tiene que ver con la geopolítica. Temporada 3. A Brasil le interesaba que Paraguay sea un estado tapón, como Uruguay lo fue. Uruguay es un estado tapón entre Argentina y Brasil, Sí. y Paraguay también cumple esa misión. Y sobre todo, nuestro territorio le servía a los brasileros poder tener un río distribuido entre varios países, que ninguno tenía la hegemonía sobre ese río, que es como el río Paraguay, pasa por diferentes países. Y protegía su Mato Grosso, porque ellos en aquella época no podían proteger su Mato Grosso por tierra. Vamos a ver dentro de pocos programas la retirada de Laguna, para que se entienda por qué es que ellos no podían defender su Mato Grosso a larga distancia. Entonces ese es uno de los principales motivos por los cuales Paraguay siguió existiendo luego de la guerra. Impresionante. Bueno, acá terminamos este capítulo. El próximo capítulo se viene el especial todo de Curupaytí. Así mismo. Curupaytí, vamos a ver, vamos a Curuzú, estudiar Curupaytí, un poco de días también. Sí. Y bueno, cerramos acá. Acá se hubiese firmado la paz, se hubiesen salvado muchas vidas. Y sobre todo la de ellos unos días después. Porque acuérdate, 10 días después perdieron. Vamos a hablar del siguiente todo programa, eso. ¿cuántos perdieron? De todo esto, Sí. pero bueno. Quiero hacer un paréntesis. Qué capo el artista que plasmó esto. que Eric hizo. Godoy, Eric Godoy, Sí. de Coronel Oviedo, ¿verdad? obetense, así Obetense. mismo, un capo, realmente un capo. Hay que decir también que muchos de los monumentos que estuvimos viendo, él los donó. Los donó. Muchos Mirá los un poco. donó, o sea, un hombre que además de tener una buena labor, es un hombre muy patriota, evidentemente. Impresionante. Bueno, cerramos. ¿Qué pasó acá? Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Y nada, ya estamos, Fabián Chamorro. Ya está, espero que el próximo domingo tengamos menos mosquitos. Vos sabés que yo tengo la esperanza y que en el próximo capítulo no nos invadirán los mosquitos. Hasta el domingo. Hasta el domingo, chao, chao. Ay, cada vez más difícil levantarse ya. Hay que saber andar, somos de todos los colores, daltónico, traduciendo la voz, la realidad está libre. Somos de acá y estamos lejos de allá, sin pensar, el camino está. Hay que saber andar, somos de todos los colores. Somos de todos los colores. Carga full a full en barcos y rodados. Por precio y calidad, la nafta Full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad
con 93 octanos reales certificados por la empresa internacional Bureau Veritas. Carga full a full en Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. En tu órbita voy a girar, voy a girar, voy a girar. En tu órbita voy a girar, voy a girar, voy a girar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Se acuerdan de la batalla de Curuzú del programa anterior, donde hundimos al acorazado Río de Janeiro? Le hundimos al Río de Janeiro. Así mismo. Curuzú. Curuzú. Curuzú era la línea más avanzada que tenía Paraguay sobre el río Paraguay. Ok. Después de espalda ya está Curupaytí, acá a menos 2 kilómetros aproximadamente. Ahí en esa línea yo le pregunto a Fabián, ¿qué es ese ruido de camiones? No, ahí ya está el río, esos son los barcos. Sí, ¿verdad? los barcos. Acá nomás ya está el río. Acá nomás ya está el río. Anteriormente, como como explicamos la Claro. otra vez, la barranca va cediendo al río. Esto tenía 2 kilómetros. Desde aquí, la línea de trincheras de Curuzú, hasta el río. Ok. Bueno, ¿sobre qué solías poner la línea de trinchera? Sobre algo que no se podía pasar. Un bosque muy grande, algún estero muy importante, alguna laguna, algún riacho Sí. que no se pueda cruzar. Entonces eso te cubría tu espalda o tu flanco de tu costado. Ujú. Bueno, ¿qué cubría el flanco paraguayo? O sea, del río iba hasta una laguna que los paraguayos pensaban que no se podía vadear, o sea, que no se podía pasar fácilmente. Los brasileros encontraron un camino. Entonces, ¿qué es lo que hacían con su armada? Le entretenían de una manera a la artillería paraguaya. Entonces, todos los cañones paraguayos, en vez de estar sobre la trinchera, estaban sobre el río, defendiendo el río. Defendiendo ahí. Exactamente. Entonces, los brasileños aprovecharon el 3 de diciembre, entraron por esa laguna y tomaron el costado del dispositivo paraguayo. Curuzú fue Una derrota. tuvo ese sabor dulce de haber hundido un Hundido el Río de acorazado. Janeiro. Fue el único buque de guerra hundido durante la guerra. O sea, era muy importante eso para los paraguayos. De hecho, se festejó, pero el otro día se tuvo la desgracia de que caiga Curuzú. Qué loco será. Vos sabés que por algunas veces pienso, ¿verdad? Cierto. Teníamos inferioridad numérica, inferioridad De armamento. pero pudimos tener así grandes victorias. Pero otra vez, muchas veces el ejército paraguayo pecó de ingenuo. Sí, lastimosamente sí. Esa laguna se tuvo que haber estudiado mejor, se tuvo que haber hecho pasar por lo menos caballos para ver si era tan profundo como se pensaba, y no se hizo ese trabajo, Ya, ahí está. lastimosamente. Y ahí está. Nay, 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 na. Nay, 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 na. Nay, 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 na. No solo ese barco del Imperio fue hundido en batalla. Hay un episodio no tan conocido que ocurrió ya pasado todo esto, en 1867, pero en la misma zona, donde el ejército paraguayo hundió un barco hospital. Los restos aún permanecen ahí. Llevo macho, pero se arriero y te traigo la enseñanza de mi madre y de mi abuela y de alguna humilde escuela de mi antigua. Está en el fondo. Anda luego, pasá donde estaban las batallas de Curupaytí, de Curuzú, ahí donde se hundió el Río de Janeiro, y entra varios kilómetros, mucho barro, mucha arena, la furia roja impecable como siempre, y adivinen, muchísimos mosquitos. Añembo conceto ha cambiado pelas aspecto en lo posible por lo menos. Bueno, como se habrán dado cuenta, es súper fácil de llegar. Es Hija de- fácil. Es re fácil. Pero espera, ¿por qué así? ¿Qué quilombo? Y bueno, pero se llega. Se llega, Sí. pero estamos Y hablando hasta tenés carteles. Claro. No, eso está genial, pero
Pero estamos hablando de uno de los sitios más emblemáticos, así junto, creo yo, con Cerro León y Cerro Corá. Pero no cualquiera te llega. No, hay que tener una camioneta todo el tiempo para llegar hasta el Eponina. El Hasta Eponina. Curupaytí se llega bien. Sí, bien. Pero después para entrar más, que son Curupaytí, estamos acá a 4 kilómetros Sí. aproximadamente. Bueno, Eponina, Sí. ¿qué pasó acá? Bueno, el Eponina, ¿por qué estamos hablando de este buque? Porque por mucho tiempo varios historiadores pensaron que realmente este buque que están viendo ahora, o sea, parte del buque que están viendo ahora, era el Río de Janeiro. Vamos a hablar del Río de Janeiro después. Sí. Ahora el Eponina. ¿El Eponina qué era? Es un buque hospital. Que la, De los aliados. de los aliados. Brasil le alquiló a Argentina el buque y usaba como hospital. Tuvo un accidente allá por enero del año 1867 y se incendió por completo. Murieron todos los convalecientes porque estaban siendo trasladados a Corrientes. Ok. Y esto que ustedes ven ahora era parte de un brazo del río Paraguay. Era como un riacho del río Paraguay. Llegó hasta ahí, con el tiempo se colmató, probablemente por la deforestación, se colmató esta zona y se quedó la máquina, que es lo que pueden ver ahora. ¿Qué es la máquina? Es la parte superior de la caldera. Es la parte La superior. caldera. La caldera que era, esto eran máquinas a A vapor. vapor, claro. Ahí Y ponía la... justamente lo que se ve acá es la máquina de humo, es la que de alguna manera ayudaba para expulsar el humo a medida que se iba generando Ok. la propulsión en el barco. Esto del no barco. es del Río de Janeiro, sino que es del Eponina. Eponina, exactamente. El buque hospital. ¿Qué pasó del Río de Janeiro? Durante la batalla de Curuzú, de la que vamos a hablar en un ratito, un día antes de la batalla de Curuzú, la Armada Imperial atacó la trinchera de Curuzú, Ok. con 5 acorazados y aproximadamente 7 y 8 cañoneras más. Ujú. Entre esos acorazados está Río de Janeiro, que era el segundo acorazado en importancia de los brasileros. ¿Qué pasó? 2 de los proyectiles paraguayos pudieron entrar en la embarcación y dañaron parte de la estructura adentro. Cuando se estaban retirando, chocaron con un torpedo. Pero le vamos a ¿Cómo explicar a la, torpedo? exactamente, Claro, le vamos a explicar a la gente qué es lo que era un torpedo en esa época. Realmente era una especie de mina fluvial, pero no las No como redondas. la que vimos. No las redondas. Era un cilindro que estaba en el agua que tenía más de 700 kilos de pólvora. Son A la cilindros miércoles. bastante... ¿Y con qué hacía flotar? Hacían flotar con un barril. Sí. Bueno, eso no tenía propulsión. ¿Qué hacían los paraguayos? Como los paraguayos no tenían más barcos, tiraban allá en la zona Humaitá y eso venía arriba abajo. Iba chocando, con suerte iban chocando con las embarcaciones. ¿Qué pasó? Cuando Río de Janeiro quiso salir del campo de batalla, chocó contra la mina, Y explotó, reventó. en 5 minutos se hundió. Murieron prácticamente todos sus tripulantes, eran 55. En el barco creo que había 70 tripulantes, habían fallecido algo así como 55. O sea, ¿Eso ocurrió acá? acá en Curuzú es donde vamos a ir. Estamos hablando nomás del Río de Janeiro ahora para que, ya Claro. que estamos hablando de Eponina. Ese barco está todavía en el río Paraguay, del lado paraguayo, pero está hundido en el río Paraguay. ¿En qué parte? En la zona misma enfrente de donde fue la batalla de Curuzú. Está hundido todavía ahí y esto no es el Río de Janeiro, es el El Eponina. Eponina. Exactamente. Muy bien. Bueno, y ahora justo nos Vamos vamos a Curuzú para a hablar de Curuzú. la batalla en sí. Sí, y vamos a ponernos el equipo de buceo y buscar. Sí. No, tampoco, la pava. Bueno, vamos. Vamos. ¿Querés irte en la Oroch o querés que los mosquitos nos lleven? No, Cuando decimos que hay muchos mosquitos, ¿vieron lo que es? Vení, acércate. Mira, hay muchos mosquitos. ¿Querés llevarte todas las miradas
Te voy a contar cómo podés hacerlo. Subite a una Renault y disfruta de tu próxima gran aventura como nosotros, con la actitud y elegancia. Por ejemplo, la Oroch tiene un diseño de vanguardia que capta la atención de todos. Tiene tecnología de última generación, capacidad off-road, comodidad, confort y toda la seguridad que se necesita para desafiar todos los caminos. Así que, si no querés pasar desapercibido, subite a una Renault. Passion for Life. En tu canción hoy te suelto y a todo lo que me gusta no tiene el mismo sabor sin tu amor. Llegó el momento tan esperado, 22 de septiembre de 1866. Ya sé que hoy en día no necesitamos tantos feriados, pero esta fecha debe ser recordada por todo el Paraguay, la batalla de Curupaytí. Antes que Fabián nos explique sobre esta gran victoria nuestra, vean primero los paisajes y las trincheras de esta zona, con una música alucinante que nos da pirí, de la mano del grupo argentino que adoptó a Paraguay como su patria, los Indianos. Escuchen, Batalla de Curupaytí. Mediodía de septiembre, bajo un sol de primavera, la patria tranquila espera defender Curupaytí. Se resiente en la trinchera, abonando la victoria, que ha de quedar en la historia de un soldado guaraní. Ya descansan los senderos, los ejércitos aliados, relámpago de fuego, ordenado el mariscal. Pedro Gil y Pedro Hermosa, Rosaguer y Caballero, capitán de los lanceros, esperando a los jamás. El rugir del cañón era un alarido, erizando la piel de los enemigos, y la sangre corrió como un torbellino. El machete le abrió su rojo camino. 22 de septiembre de 1866. Victoria de Curupaytí. Las fuerzas aliadas de la Triple Alianza sufren el escarmiento de la derrota. El general Díaz, al frente del Ejército Nacional, cubre de gloria al pueblo del Paraguay. Así fueron derrotados Villaflores, Porto Alegre. Ese día de septiembre floreció en Curupaytí una palma de laureles para el pueblo paraguayo, recobrando la esperanza que perdiera en Tuyutí. Era Díaz quien mandaba el ejército a la gloria, general de la victoria, héroe de Curupaytí. Era Díaz quien mandaba, hombre del pueblo y soldado, altivo su brazo armado del coraje guaraní. El rugir del cañón era un alarido, erizando la piel de los enemigos, y la sangre corrió como un torbellino. Héroe indiscutido, hombre de pueblo y soldado, el general Díaz conjuga en su temple el amor a la tierra y la pauta fundamental del hombre de armas, la defensa de la independencia nacional y la soberanía territorial de la patria. Impresionante los mosquitos. Es desesperante los mosquitos. Nunca antes vi tantos mosquitos en mi vida, Shera. Ya está todo pegado por el vaquero. Impresionante, ¿no? Se escucha, yo creo que se ha de escuchar en la Tascam el zumbido de los mosquitos, pero Sí, bueno, sí. ya estamos acá. Ya estamos. En las esta no es la trinchera. Esta es la fosa. La fosa, las trampas donde se tiraba todo para que Está la destacada. Está toda la destacada. Ahí pasás un poquitito y está la trinchera.
Los montículos que van a poder ver en imágenes, esas pequeñas, voy a usar el término que usaba cuando era chico, esas montañitas. Montañitas. Esos montículos son las casamatas. ¿Qué eran las casamatas? El lugar donde estaba la artillería, ahí se desplazaban los cañones. Ok. Esta trinchera, en Curuzú dije, tuve una confusión, Curuzú no tenía 1 kilómetro de distancia, Curupaltí sí tenía 2 kilómetros de Ok. distancia. Desde el río hasta la laguna Méndez y había otro obstáculo que era la laguna Chichi, La laguna Chichi que vimos. que también. vimos allá también. Sí. Bueno, lo que sí es que en esos 2000 metros había 5000 paraguayos con 49 cañones. 5.000 paraguayos con 49 cañones. Del otro lado estaban 20.000 aliados con todos sus barcos 5.000 acá acá. contra 20.000 Del allá. otro lado, exactamente. Y los más cercanos ya están en Curuzú. Acuérdate que tomaron Curuzú, Claro. que era acá poquísimo. No son ni 3 kilómetros no de distancia. Bueno, 5.000 contra 20.000. Sí. Significaría, en teoría, nos reventaron. Sí, podría terminar muy mal. Además, los de la Armada Brasilera se confiaron y le dijeron a Mitre, nosotros en 2 horas vamos a destruir todas esas trincheras con los cañones de allá, desde el río, con sus cañones del río. 5.000 bombas tiraron, 5.000 bombas en práctica, creo que entre 3 a 4 horas. Gran flauta. Tiraron sobre las posiciones. ¿Y qué pasó? No le pasó casi nada a la trinchera. ¿Por qué eso? Y porque o sus tiros fueron muy mal nivelados o la trinchera estaba muy bien hecha. Esta trinchera lo hicieron realmente, o sea, lo diseñaron unos técnicos europeos que estaban al servicio de Paraguay, ingenieros militares paraguayos, pero militares extranjeros, pero lo ejecutó Díaz. ¿Qué le agregó Díaz de aditivo? Le tuneó. Le tuneó, le agregó trampas. Sí. Lo importantísimo, le agregó las trampas, la famosa boca de lobo, en donde los aliados iban cayendo. ¿Y qué había dentro de las trampas? Lo que vemos acá. Acá estamos También. en la trampa. No, Ustedes este es, estamos en la- este es el foso. El foso. Pero también había estacadas en la trampa. Ah, Abatíes, había espinas. O sea, el tema era que vos caigas ahí Caiga y ahí. entorpezcas toda la progresión mientras te fusilaban literalmente. Literalmente eso pasó. Fue tiro al blanco. Los paraguayos tienen tiro al blanco. Flauta. Bueno, tiraron la artillería. De los 49 cañones, solo uno tocaron, que era el que estaba más cerca de la costa, en donde mueren varios oficiales paraguayos, mueren varios paraguayos. La mayoría de los muertos paraguayos, ¿dónde fue? También en esta zona. Al otro lado del río Paraguay está la zona del Chaco, Sí. parte del Chaco. Ahí se apostaron tiradores brasileros y le agarraron los tiros por la cabeza a los paraguayos. Híjole. En toda la batalla hubo más de 90 bajas paraguayas. Bajas, ¿qué quiere decir? Entre muertos Muertos y y heridos. heridos, que no pueden más luchar. Creo que eran 50 aproximadamente los que terminaron muriendo. Bueno, 90 bajas paraguayas. 90 bajas paraguayas. La mayoría en esa costa. En esa costa. Por los tiradores Claro. y por el cañoneo de la Armada. Allá estaban los Los castigados. de Curuzú, los castigados que murieron. Terminaron muriendo varios. Cuando la Armada piensa que ya destruyó gran parte de la artillería, iza una bandera que se podía ver el campamento aliado, donde te avisaba que ya terminó el bombardeo, que ya se podía atacar por tierra. Había llovido mucho unos días antes y eso hizo que sea esto esté lleno de barro, Sí. y eso tapó perfectamente las trampas. Ellos no veían, a medida que Se iban iba progresando, brum. claro, entraba. El que viene detrás no ve, Claro. porque al venir en línea, vos no ves, no podés ver. Claro, y mirá El lo que ves. Exactamente. Imagínate kilómetros y kilómetros de Kilómetros esto. de esto, exactamente. El paraguayo por lo menos andaba descalzo, ellos tenían calzado. Sí. Bueno. Y es revalosísimo. Kilómetros, el que vos venía atrás, vos caíste, el que vino detrás tuyo ya cayó, el que vino detrás cayó. Los que no morían por las trampas eran fusilados. Muchos de los que cayeron en las trampas no murieron tampoco, quedaron ahí hasta que alguien se fue a rematarlos. Pero fueron cayendo así por horas y por horas. Con la artillería, los 48 cañones que quedaron, todos sobre las columnas de ellos. Wow. Los fusileros, que encima no malgastaban balas porque esperaban que estén bien a tiro, Claro. y los fusilaban. Ahí nomás ya. Los pocos que llegaron a esta línea fueron masacrados antes de tomar alguna posición siquiera, ni siquiera las bocas llegaron a tomar. Duró horas la batalla. No se sabe más cuántos ¿Cuántas muertos, bajas? no, muertos efectivamente hubo, pero estamos hablando de 5.000 a 10.000 muertos De del ellos. lado de ellos.
5.000 a 10.000. ¿Sabes por qué 50 muertos contra sa- 10.000. ¿Sabes por qué se llega más o menos a ese cálculo? Por la cantidad de armas y uniformes que se recogieron a lo largo de los días. Fue una masacre. Me imagino también la escena dantesca acá de los cuerpos. No acá, allá. Allá. Algo que se hacía, una práctica. Los paraguayos salieron a retirar después los fusiles, porque a los paraguayos les servían Claro. los fusiles de los aliados. Cuando salieron a retirar, una práctica normal que van a ver en los cuadros y van a escuchar seguramente, los paraguayos rematándoles a los heridos. Era una práctica que se hacía en esa época. Pero era por piedad. Lo mismo le hacían a los paraguayos. Sí. O sea, en esa época no había ese, vamos a salvarle a un prisionero para llevarle a curarle. No había Pero ese era por concepto. piedad o no. Y no O sé si era por piedad, tipo era una práctica. una era práctica. una práctica. Eso sí, oficiales capturados, por ejemplo, sí eran traídos al campamento paraguayo, pero los soldados generalmente eran rematados. Bueno. Ahí está. 50 muertos contra más o menos 5.000. 5.000 a 10.000. Para Bueno. 5.000 para arriba. Y, No, una masacre, fue una masacre. y en este momento tenemos 10.000 mosquitos. en nuestro- Encima nuestro, yo no sé cómo Impresionante. estos prójimos en serio aguantaron todo lo que tenían que pasar. Nuestros soldados iban descalzos, ojo, iban descalzos. Y así el famoso barro se ponían. O barro, o la O misma bosta. bosta de vaca dicen que es muy bueno también. Pero se puede ver acá perfectamente en esta zona que estuvieron viendo por las pantallas, más o menos qué se trataban las trincheras de Curupayto. Me recuerda mucho, y el tipo, ¿verdad? Pero me recuerda, vos viste Corazón Valiente, Sí, cuando William Wallace armó las trampas y estaban las estacas y todo sí. eso, se caían ahí. Algo Parecido. así, algo así. Se ponían en las trampas las estacas y que más vidrio roto. No, todo. no, eran abatidas, o sea, eran esas espinas Ah, se grandotas. caían la grandota. Ah, Pero sí, no. Es que la idea era inmovilizarte. ¿Para qué? Para después fusilarte a distancia. O algunos que se caían muy mal sobre la ataque. ¿A quién se le ocurrió eso? Las trampas son de día. Intuición de día. qué capo. No, las trincheras generalmente eran un sistema defensivo muy con un diseño de ingeniería muy interesante, pero las trampas en esta zona las puso de día. Qué capo. Bueno, vamos. Vamos antes que los ¿qué- mosquitos nos lleguen. ¿Qué tipo de sangre tenemos? Transfusión. Impresionante, vamos. Rock and roll, no me voy, y aquí estoy, soy quien soy. Rock and roll, no me voy, y aquí estoy, soy quien soy. Bueno, no hay nada que decir, ¿verdad? Impresionante lo que vivimos y cómo se ganó en Curupayto. Ahora más que nunca sabemos por qué fue tan grande el general Díaz. Antes de cerrar Curupayto, necesitamos conocer más sobre este hombre. Bueno, en realidad es el hombre que nos dio la victoria más grande de la Triple Alianza. Vos sabés, Fabián, después de que me explicaste y después de haber entendido la magnitud de semejante batalla con el tema de las trincheras, el tema de la importancia, el tema de la superioridad numérica también y de la cantidad de hombres aliados que murieron y de los hombres de nuestro ejército que murieron,
Me quedo sin palabras y hay un gran responsable de esta victoria, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. En general Díaz era un combatiente distinto, un hombre que ya empezó muy grande en la carrera militar para aquella época. Generalmente los que empezaron la carrera militar antes de la guerra lo hicieron a los 14, 15 años. Díaz entró a los 19 aproximadamente. Y rápido escaló porque él estuvo inclusive como comandante de lo que hoy conocemos como la Policía Nacional en su momento antes de la guerra. Él formó el mítico Batallón 40, por ejemplo, que era un batallón formado por... La clase media azucena. Media alta azucena, Media alta. Exactamente. Y era un hombre bastante impetuoso. Lastimosamente a veces eso le jugaba en contra, Sí, como un estero bellaco. No tenía miedo No y tenía eso miedo, definitivamente. y eso también después fue lo que le llevó a la muerte, que después vamos a hablar también de Sí. eso. Hay que decir algo de Díaz y que la gente entienda, porque se confunde la palabra estrategia con la palabra táctica. Y hablamos también un poquito ya de eso. El estratega generalmente es el que dibuja la batalla en un papel, en un mapa. Y el táctico, ¿quién lo ejecuta? Díaz era buen táctico. Él ejecutaba las órdenes que se le daba, pero no era un estratega. Tipo arquitecto, ingeniero. Exacto. O arquitecto, maestro de obra. Ahí está, arquitecto, maestro de obra. Uno dibuja y Sí, el otro ejecuta. Él era muy buen maestro de ejecutador. obra. Era un muy buen maestro de obra. Y después de morir, por eso es que su figura fue tan importante, porque como López quedó proscripto para la historia del Paraguay, prohibido para la historia del Paraguay, Durante muchísimos años. durante décadas, entonces ¿qué hicieron los primeros intelectuales para volver a unir de alguna manera el sentimiento nacional? Usaron la figura de un general victorioso, la victoria más grande de la guerra, y que no está relacionado con ninguno de los partidos políticos. Entonces Díaz ahí se vuelve cumbre también, o sea, no terminó su aporte en la batalla de Curupaytí, sino que también aportó luego en unir el sentimiento nacional, que era muy importante porque se venía una nueva guerra, que fue la guerra de Bolivia, y ahí el pueblo paraguayo ya estaba muy cohesionado. Y la figura de Díaz para iniciar todo ese proceso fue importante también. Por eso es que yo creo que el busto tiene que ser más grande, mucho más grande que este. De verdad. Que se tendría Por que lo ver. menos es de bronce. Por lo menos no es de yeso. Y también este fue el primer lugar en el que se construye un hito en honor a alguna batalla de toda la guerra. En 1902 ya se construyó esto. Esto es de 1902. Lo que yo no sé si el busto es el de ese año, pero también había un busto de Díaz en aquel 1902. En 1900 pues empieza el periodo de reivindicación Sí. de todo lo que eran los héroes de la guerra y todo eso. Y acá ya llega 1902 y el primero fue, por supuesto, el general Díaz. Qué impresionante. Lo que habrá sido Llegar en 1902. llegar en 1902 acá. Si ahora nomás luego ya fue difícil, bueno. Sí. ¿Y quiénes más están acompañando a Díaz? Ahí yo le veo a Albertano Sayas, uno de los que falleció acá, uno de los que fue degradado en Cruzú, que terminó muriendo en la batalla. Y el otro creo que es González, uno de el ayudante de Díaz durante la batalla. Él recorrió toda la línea de trinchera, a caballo, arengando a su hombre. Corregime que si me equivoco, Sí. perdón, pero Cándido Silva no fue el que tocó la diana. No, Cándido, acá está, ¿cierto? Él fue. ¿Fue? Sí, sí. Tanto, no Sí, soy tan burro. sí, no, nunca dije Pero yo, ya hay yo cuata. no, pero ya hay cuata. No le vayan a matar a nuestro presidente. Él fue, contá un poco la historia de Trompa de Cándido Silva. Él es un combatiente afrodescendiente de la zona de Laureltí. Los afrodescendientes, los primeros que llegaron con Artigas allá por 1820, se quedaron en lo que hoy es Cambacuá, en Fernando la Mora y Laureltí, Sí. la frontera ahí entre Luque y San Lorenzo. Él era de la zona de Laureltí. Él sobrevivió y justamente él ayudó a la reivindicación en ese periodo de 1900 porque él participaba de todas las reuniones y todas las marchas que hacían los veteranos hasta que falleció en el año 1920. Híjole, que mucho Sí, vivió. vivió muchísimo. Y él fue el que tocó Tocó la diana, es que la diana de la victoria. Se toca la diana cuando termina la batalla. Cuando Mitre le dice a sus hombres, bueno, rajemos, ahí él hace sonar el clarín y ahí explota la trinchera paraguaya de emoción, Hija mientras de mil. Díaz seguía arengando como si fuera que seguía la batalla. Díaz era Qué un loco. Díaz era esos locos lindos realmente. Loco lindo. Sí. Qué gusto. Imagínate, a ver un poco. El griterío era el griterío de 5.000 hombres. Y sí.
imagínate qué genial sería hacer un asado con birra con el general Díaz. Ah, no, lo que iba a hacer. No. Hija de mí lo que habrá sido. Pero bueno, la importancia de General Díaz, me di cuenta de algo, que no tocamos todavía una figura y ya estamos creo que por la mitad de la guerra de la Triple Alianza. ¿De quién? El Centauro. Ah, el Centauro. Lo que pasa es que su figura comienza a resaltarse a partir de lo que se llama campaña de Piquicite y ahí hasta el final. Ah, él ahí Falta todavía. recién... Lo que pasa es que él en esta batalla creo que era todavía capitán. Él era comandante de uno de los brazos de la artillería ya, pero de la caballería. Lo que pasa es que la caballería no entró todavía en combate acá porque ya. terminó. Claro. Y se les prohibió terminantemente que salgan a perseguir al enemigo, pudo haber sido mortal. Mira, No, por eso es que no participa directamente. todavía no estamos, pero Todavía ya no, vamos a pero- tocarle al Centauro. Pero de ya Cuyense se va a comenzar a agigantar su figura a partir de Bien 1868. ahí, bien ahí. Bueno, ahora tenemos que cerrar este capítulo. Yo creo que fue un capítulo especial de Curupaytí, muy genial de verdad. Y nada, para mí, digo yo, ¿verdad? Que se tendría que tendría que ser más accesible esto para los turistas. Sí. Porque vamos a tener muchos turistas más que nada paraguayos. Totalmente. No solamente la accesibilidad acá, sino el camino todo El tiempo. camino todo tiempo. Mira, imagínate, hicimos desde Pilar, un camino ripio, Sí. hasta Paso de Patria, son un poquito más de 40 kilómetros. Y hay que ponerse las pilas, MOPC. Ministerio de Obras Públicas. Digo Arreglen, yo, no, pero en claro. serio, hay que arreglar, o si no la gente no... Por lo menos que pongan ripio o adoquín. Claro. No O si- asfaltado, vos me dijiste no tanto, pero adoquinado Sí, por lo menos. Por lo menos. Para no, cierto lo que dijiste, para no dañar tanto el paisaje. El entorno y también darle un poco, al fin, esa satisfacción al pueblo de Humaitá y al pueblo de Paso de Patria que están esperando hace décadas. Sí, cierto. Va a ser dinero de turismo para la gente de Paso de Patria. Ustedes vieron lo que es Paso de Patria, con todo respeto. Cuasi ciudades fantasmas, Paso de Patria y Humaitá. Sí. Y son lugares hermosos y están acá a 20 kilómetros, estamos de Humaitá. 15. No, de Humaitá 7 nomás. 7 kilómetros. 13 de Paso de Patria. Imagínense. Bueno, así que por favor, si es que podemos mejorar ese aspecto y que la gente también venga y averigüe sobre los hostales. ¿Cómo es que se llama la posada? La Esperanza, ¿dónde nos quedamos? La terraza. La terraza, se come súper rico. Sí. Los huevos revueltos más ricos que probé en nuestro viaje. Y nada, vengan, visiten un poco. Todavía se tiene que batallar un poco con el camino y todo eso, pero Vale la pena, vale mucho la pena. vale la pena. Bueno, señor Chamorro, terminamos Curupaytí. Terminamos este capítulo de qué pasó acá. Ahora qué se viene, no me vayan a decir, porque, viste, esto parece tipo las películas. Está así, y después viene la parte donde se complica el bajón. Se complica, a partir de acá se va complicando lastimosamente. Comenzamos la diagonal. Todavía no es la diagonal, pero vamos a estar todavía por Ñembucú por lo menos un capítulo más, cerrando ya todo lo que fue la campaña de Humaitá. Y después ya vamos a entrar brevemente en San Fernando para irnos ya definitivamente a Piquicity. Y a partir de ahí ya viene la parte más dura. La parte trágica. La parte trágica. Si esto ya les pareció sangriento, prepárense para ver la diagonal de sangre y todo lo que sufrió el pueblo del Paraguay. Señoras, señores, hasta el próximo domingo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Sí, también. de YouTube de Ahí. José Ayala. Sí, Pueden ver el programa cuando ustedes Sí. quieran desde esa plataforma. ¿Qué pasó acá TV? Y @Fabián_1932. En Twitter. Próximamente en Instagram también. Próximamente. Ya le está entendiendo al Instagram. Bueno, hasta el próximo domingo. Chau. Chao, chao.